En este primer video del curso de ecuaciones diferenciales de cero vamos a ver lo que es la clasificación de las ecuaciones diferenciales, las cuales las vamos a clasificar según su tipo, orden, grado y si es lineal o no es lineal. En el tipo de ecuación vamos a encontrar tipo de ecuación diferencial ordinaria y parcial. El tipo de ecuación diferencial ordinaria son las ecuaciones diferenciales que contienen derivadas de una o más variables dependientes, en este caso es y, con respecto a una sola variable independiente, en este caso tenemos x como variable independiente. Como tenemos únicamente derivada de la variable y con respecto a una sola variable x, entonces este tipo de ecuación es ordinaria. El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada más alta contenida en la ecuación diferencial. Aquí vemos que únicamente tenemos una derivada, o únicamente se ha derivado una vez la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces el orden de esta ecuación es 1. Y el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la mayor derivada de esta ecuación diferencial, siempre y cuando esté en forma polinomial. Vemos que esta derivada está elevada a la potencia 1, por lo tanto el grado es 1. Ahora bien, para ver si una ecuación diferencial es lineal, entonces vamos a ver que la variable dependiente sea de primer grado, es decir, que no esté elevada a una potencia al cuadrado o al cubo, debe ser de primer grado y todas sus derivadas deben de ser de primer grado. Aquí vemos que tenemos únicamente una derivada de y respecto a la variable x y es de primer grado, por lo tanto esta ecuación diferencial es lineal. Ahora vamos a obtener el tipo de ecuación diferencial de esta ecuación. Vemos que tenemos derivadas con respecto a dos variables dependientes, pero también tenemos que estas dos variables dependientes están derivadas con respecto a dos variables independientes que son s y t, y eso la convierte en una ecuación diferencial parcial. Y el orden está dado por la mayor derivada. Vemos que únicamente se ha derivado una vez con respecto a cada variable, por lo tanto el orden es 1. Como el grado es la potencia a la que está elevada la mayor derivada, en este caso únicamente tenemos una derivada y cada derivada está elevada a la potencia 1, por lo tanto el grado es 1. Y para obtener si es lineal o no es lineal, vemos que cada derivada está elevada a la potencia 1 y únicamente dependen de su variable independiente, por lo tanto esta ecuación es lineal. Ahora seguimos con esta ecuación diferencial. Vemos que esta ecuación diferencial únicamente contiene derivada de y respecto a la variable x, por lo tanto es una ecuación diferencial ordinaria. El orden está determinado por la mayor derivada de la ecuación diferencial. Vemos que aquí tenemos y', es decir, tenemos una derivada o una ecuación diferencial de orden 2. El grado lo obtenemos al analizar su mayor derivada. Vemos que está elevado a la potencia 1, entonces el grado es 1. Como vemos que la derivada de la variable dependiente y' no depende únicamente de la variable independiente x, sino que depende de la variable dependiente y, entonces esta ecuación es no lineal. Ahora vamos a analizar la siguiente ecuación diferencial. Vemos que tenemos la derivada de v con respecto a t y la derivada de m respecto a n. Como estamos derivando con respecto a dos variables independientes s y n, entonces concluimos que esta es una ecuación diferencial parcial. El orden está dado por la mayor potencia de sus derivadas. Aquí vemos que tenemos la cuarta derivada de v respecto a t, entonces el orden es 4. Y el grado está dado por la potencia de la mayor derivada. Aquí tenemos una segunda derivada elevada al cuadrado, pero aquí tenemos una cuarta derivada
que está elevado a la potencia 1, por lo tanto el grado es 1. Y como tenemos que la segunda derivada de m respecto a la variable n está elevada a una potencia, es decir, al cuadrado, concluimos que no es lineal. Bien, ahora vamos a analizar esta ecuación diferencial. Vemos que únicamente contiene derivadas de la variable dependiente y con respecto a la variable x, por lo tanto esta es una ecuación diferencial ordinaria. El orden está dado por la mayor derivada de la ecuación diferencial. Aquí tenemos una segunda derivada, una tercera derivada y una quinta derivada, por lo tanto el orden es 5. El grado está dado por la potencia de la mayor derivada. Como aquí tenemos una quinta derivada elevada al cubo, por lo tanto su grado va a ser 3. Ahora, para determinar si es lineal o no, analizamos la variable dependiente, en este caso es y al cuadrado. Al tener y elevado a una potencia, vemos que no es lineal. También vemos que tenemos la quinta derivada elevada al cubo, por lo tanto vemos que esta función, esta ecuación diferencial no es lineal.